Lucas 15, versículo 11 al 19. Y vamos a leer. Esto es la palabra del Señor. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ruego que me contrates como un jornalero. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, y que sin lugar a dudas tiene algo para decirnos hoy y siempre, Señor. Así ha sido. Años, siglos, milenios, Señor, y tu palabra ha iluminado los corazones oscurecidos de la humanidad, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, para que nuestras mentes y corazones sean iluminados a través de tu verdad, a través de lo que tú has revelado para nosotros y para nuestro bien, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola es muy conocida y es conocida con el nombre de el hijo pródigo. Y lo primero que me gustaría mencionar en este inicio es que esta idea del título del hijo pródigo corresponde más bien a una tradición de traducción más que un título que la Biblia misma le ponga a la parábola. Jesús habla de 2 hijos, así que podríamos decir que esta es la parábola de 2 hijos y no solamente del hijo pródigo. Pero es tentador para nosotros, y luego vamos a ir desarrollando el porqué, el llamarle a esta parábola la parábola del hijo pródigo. Jesús comienza contando la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es compararlos y contrastarlos a esos 2 hijos. Jesús nos da un énfasis más a un hijo que a otro. Nosotros solemos darle ese énfasis a raíz del título, la parábola del hijo pródigo. Pero dice Jesús, tenía 2 hijos. Esta parábola, en su raíz, mina los paradigmas existentes que tenemos con respecto a nuestra relación con Dios. Así que si podemos darle un tema general, esta parábola se va a tratar, o se trata, sobre nuestra relación con Dios. Y hay otra cosa muy interesante que me gustaría mencionar sobre esta historia antes de comenzar. Y es que durante mucho tiempo ha habido una fórmula súper simple para contar historias. Y todos ustedes la conocen. Esta fórmula es llamada el viaje del héroe. En la narrativa, en clases de lenguaje, muchas veces nos enseñan sobre el viaje del héroe. Esta idea de narrativa que habla sobre un planteamiento, entonces un inicio de la historia, un nudo, que es el desarrollo del conflicto, y el desenlace, que es la resolución. Todas las historias tienen más o menos esta idea. Inicio, nudo y resolución. A lo largo de los siglos, esta técnica narrativa se ha utilizado siempre, sin lugar a dudas, en los tiempos de Jesús. Esta narrativa muy probablemente la vemos en la Escritura. Vemos que hay un conflicto, vemos que esto se desarrolla y luego se resuelve. Pero en esta parábola en concreto, Jesús no sigue estas reglas, ya que las claves resolutivas están en el inicio, en el prólogo de la parábola. Y vamos a ir viendo esto acto por acto. Así que vamos al acto 1. Un hombre tenía 2 hijos.
El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Los oyentes originales que estaban escuchando esta parábola debieron haber quedado impresionados por esto. Si en aquella época eras padre y tenías 2 hijos, al morir, tu hijo mayor se quedaría con 2/3 de esa herencia, mientras que el hijo menor se quedaría con 1/3 de la herencia. Esto se debía a que el hijo mayor siempre obtendría una doble porción en contraste a sus hermanos. Pero esto pasaba únicamente cuando el padre se moría. ¿Qué es lo que le está diciendo en el fondo el hijo a su padre? Muérete y dame lo que tienes. Nosotros no lo leemos así desde nuestra perspectiva, pero si estamos ahí, es eso. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no al padre. Y eso es lamentable e inesperado. Pero lo más inesperado es lo que continúa después en el verso 12. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Era de esperar que frente a esta situación, como mínimo el padre expulsara de una al hijo de su casa, y quizás no de buena manera, con ataques verbales, sino físicos. Vete, no hay más. Y ni siquiera es necesario trasladarnos a esa época para pensar cómo hubiese actuado el padre. Incluso vamos a la nuestra, piensa que tu hijo viene, se acerca a ti y te dice, padre, dame lo que tienes y muérete. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? ¿Qué hizo el padre de la historia? Dividió la propiedad entre ellos. La palabra griega aquí que se utiliza es la palabra bios, que significa el curso de la vida, o el medio por el cual se sostiene la vida. De hecho, una paréntesis, cada vez que alguien mencione aquí la palabra en griego, la palabra en hebreo, ustedes lo pueden verificar en sus casas. Logos, Kalogos, es una página donde tienen un texto interlineal para poder revisar todas estas cosas. Cierre paréntesis. Y significa el medio por el cual se sostiene la vida. De manera literal, lo que el texto dice es que el padre dividió su vida entre ellos. Rasgó su vida entre ellos. Los bienes de ese padre, por supuesto, no eran una cuenta bancaria, no era una tarjeta. Él no tenía dinero en el banco y andaba con una tarjeta de plástico. Para nada. En ese tiempo, los bienes eran tierra, ganado. Por lo tanto, la única manera de darle al hijo lo que él tenía no era transfiriéndole de su cuenta, sino que vendiendo lo que él tenía. Si observamos un poquito más de cerca el contexto cultural, en aquellos días la identidad misma de la gente estaba en sus bienes, estaba en sus tierras, en sus posesiones. Así que lo que el hijo le pide al padre es que desgarre su vida, su reputación, y todo se lo entregue a él, o al menos lo que les correspondía como hijo menor. Entonces el padre dividió su propiedad y se quedó con 2/3 de ella. Sigamos, verso 13 al 16. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. En resumen, todo lo que acabamos de decir, cuando el joven estaba con el barro hasta el cuello, se da cuenta de lo tonto que fue lo que hizo. Y se le ocurrió un plan. Verso 17 al 19. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, idea un plan, si se dan cuenta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, aquí lo está practicando. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. El joven pensó, volveré a mi hogar, me disculparé.
Seguramente él esperaba ser aceptado. Pero este plan tiene esta segunda parte que mencionábamos. El hijo no pensaba volver como hijo, pedir unas simples disculpas después de la embarrada que se había pegado. Ni siquiera pensaba volver como esclavo, ya que los esclavos viven en la casa. El hijo quería volver como un jornalero. Los jornaleros viven en la ciudad, viven fuera de la casa y trabajan en la casa para un salario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el hijo estaba mencionando esto? Lo que él quiere, en el fondo, es retribuir. Él quiere retribuir el daño a su padre. Sabe que con una simple disculpa no bastará. El daño estaba hecho. Él había cometido una tremenda falta a su familia. Y él tenía que retribuir de alguna manera. Lo que él decía en otras palabras, parafraseando, es algo como esto: Padre, yo no quiero volver como un hijo. No lo valgo, no lo merezco. Quiero ganarme mi regreso, hazme un trabajador tuyo. Así podré pagártelo. Y ahora volvamos a los zapatos del padre. Imagina que después de todo esto sucedido, que era muy grave, estás sentado en la cocina de tu casa, miras por la ventana y a lo lejos ves un puntito pequeñito. Tu hijo está volviendo. Tu hijo vuelve a casa. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? No sé si yo nomás pensaría esto, pero más vale que tenga un motivo muy bueno para volver. Y ojalá que entre de rodillas. Que tenga buenas razones para devolver. Pero ¿qué dice la historia? Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. Nuevamente, el padre actúa de manera inesperada. Sobre todo cuando los padres de aquella época y de aquel lugar del Medio Oriente no corrían. Los hijos corrían, los jóvenes corrían, quizás, no sé, las mujeres corrían. Pero el padre tenía que subir sus vestidos más arriba de la rodilla y correr hacia donde él, y eso no se hacía en aquella época, en aquel lugar. Corre hacia su hijo, cae sobre su hombro. Y el hijo, lo primero que hace es tratar de contarle su plan que él tenía de restitución. Pero el padre no quiere nada de eso. De hecho, si observas el relato, el hijo ni siquiera alcanza a hablar de su plan B. Miren, vamos al verso 21 a 23. Llega donde el padre, y el verso dice: su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Venía ahora, pero no aparece aquí. Sin embargo, el padre prácticamente lo detiene y dice: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Mientras el hijo, todo lo que quería era restituir el daño hecho a su padre, con su esfuerzo, el padre le dice: no quiero que tú te lo ganes. Yo te lo voy a dar. Y así, en un segundo, y por su gracia, se lo concede. Y hace un festín maravilloso para celebrar al hijo perdido que ha vuelto a casa. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y comenzó la fiesta. Muchas veces, algunos somos como el hermano menor. Algunos quieren las cosas que Dios nos da, pero no quieren a Dios. Quieren vivir sus vidas a su manera y creen que les dará felicidad. Y algunos de ellos, como el hijo menor también, un día deciden regresar a casa. Y como el padre de la parábola, que representa a Dios claramente, no nos han dicho más que esto. No importa quién seas, no importa qué tan horrible te hayas comportado, no importa lo que hayas hecho. Si vuelves a casa, Dios te aceptará, Él te amará, todo por su gracia. Y eso, amén, es verdad, es cierto. Sin embargo, todos somos como el hijo menor en este sentido también. Porque cuando llegamos a Dios, decimos: no, si me he portado tan mal, no soy digno de ser tu hijo.
No soy digno de ser tu hijo. Quiero ganarme ese lugar. Pero el Dios bíblico no aceptará eso. No va a aceptarlo. El Dios bíblico nos da todos los derechos de hijo, únicamente, confirmados únicamente en Jesucristo. Es un hecho, es una realidad. Y así llegamos al final del primer acto. Se cierra el telón. Todos los ojos llorosos, un nudo en la garganta, todo está bien, el hijo volvió a casa, la familia está reunida, ¿no? No. Ahora viene la segunda parte, el acto 2. Hay otro personaje en la historia que no sabe aún que el hijo perdido ha vuelto. Y es el hermano mayor. Pero es tentador pensar, antes de seguir avanzando, que esta historia es solamente sentimental. Porque así la sentimos nosotros. Nuestro corazón se aprieta al saber de que al volver, no importa cuán grande sea tu pecado, el Señor de toda gracia te perdonará. Eso remueve nuestros sentimientos. Pero sin embargo, los oyentes de aquel lugar no estaban con una lágrima en los ojos, ni con un nudo en la garganta, sino que estaban ofendidos. Estaban profundamente ofendidos. Porque el propósito de Jesús de contarnos esta parábola no era darnos un mensaje sentimental de que Dios nos acepta sin importar lo que hagamos, sino que era para mostrarnos que todo lo que hemos escuchado y pensado sobre cómo acercarnos a Dios está mal. Y lo desarrollaremos. Sigamos con el acto 2. Permiso. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. A lo cual el hermano se molestó tremendamente. Y ahora era el turno del hermano mayor de deshonrar a su padre, de deshonrar a su familia. Él decía, soy el heredero y no voy a compartir esta familia donde está él, el que despilfarró todo. Y este suceso obliga al padre a salir. Ya salió una vez hacia el hermano menor, ahora a salir al encuentro del hermano mayor, a hablar con él. Pero él era áspero con su padre. Verso 28 al 30. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. No voy a entrar, dice el hijo. Noten que ni siquiera le llama hermano, sino que este hijo tuyo. ¿Qué ocurre en este acto 2? ¿Por qué el hermano reacciona así? Al matar el becerro engordado, sabemos que sin lugar a duda iba a ser una fiesta grande, así que muy probablemente toda la ciudad sería invitada al banquete. Y este animal estaba reservado para algo grandioso, para un día grandioso. Pero el hermano mayor no iba a asistir. ¿Qué ve el hermano mayor? ¿Por qué? Lo único que el hermano mayor ve es que ese padre está usando su herencia de una manera que él no aprueba. ¿Y qué es lo que realmente le importa acerca de su padre? Son sus bienes. Él ve el costo de toda esta celebración. Él se pregunta, ¿por qué no le diste una cabra pequeñita, una cabrita? ¿Por qué tuviste que matar al becerro más grande para celebrar su llegada? Lamentablemente, el hermano mayor solo le importan las cosas del padre, pero no le importa el padre. A lo que el padre responde en el verso 31. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Y esto es una verdad literal. Si nos damos cuenta,
todos los bienes que ahora estaban en posesión del padre eran la herencia directa del hijo. Eran los 2/3 que le correspondían al hijo. El problema aquí es que al volver el hermano menor a casa y al ser reintegrado nuevamente a la familia y al hacer este banquete a su regreso, nuevamente el hermano menor está haciendo uso de los bienes que le corresponden al hermano mayor. Y por supuesto el hermano mayor se pone furioso. Y así termina la historia. Final abierto. Con un hermano mayor pagando un alto costo en contra de su voluntad para que el hermano menor pueda reincorporarse a la familia. Fin. ¿A dónde llega esta historia? ¿Qué es lo que quiere Jesús con todo esto? ¿Por qué un maestro en contar historias lo termina así, esta historia? Mucha de la brillantez en esta narración de Jesús, en esta parábola, recae en la descripción tradicional del pecado en el primer acto. Todos vemos al hermano menor y decimos, sí, eso es pecar, es claro. Él insulta al padre, lo prefiere muerto antes que vivo, anda con prostitutas, está en el barro con los cerdos, pero cuando llega Jesús al final de la historia, vemos que ha cambiado las reglas del juego. Comúnmente, esto es lo que vemos. Hay 2 hijos, uno bueno, comillas, uno malo. Pero nos cuesta ver en realidad que ambos están alejados del Padre, el bueno y el malo. Y nos damos cuenta de que ambos quieren las cosas del Padre y no al Padre. El bueno y el malo se interesan en lo que el Padre tiene. Ambos usan al Padre para las cosas que sí aman, que son las riquezas, que son el estatus. Uno lo hace al ser muy, muy malo, yéndose, y otro lo hace al ser muy, muy bueno, quedándose. Mientras el hermano menor busca tener el control al irse y desobedecer, el hermano mayor intenta lo mismo, tener el control al quedarse y obedecer. Y lo vemos en el texto. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste nada. Lo que Jesús nos quiere mostrar es que ambos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación con el Padre, ambos están alejados del Padre. Es decir, ambos están alejados de Dios. Esta parábola nos muestra que hay 2 tipos de perdición. Puedes alejarte de Dios a través de la inmoralidad y de la falta de religión, como también puedes alejarte de Dios a través de la moralidad y de la religión vacía. Hay muchos cristianos con el corazón del hermano mayor. Lo intento todo, intento ser obediente, ir a la iglesia, estoy al día con mis oraciones. Entonces, Dios, debes darme una vida relativamente buena. Debes llevarme al cielo cuando muera. Si eso hay en tu corazón, si eso hay en mi corazón, entonces Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro jefe. Pero Jesús no es nuestro Salvador. Si ese es el caso. Porque queremos ser nuestros propios salvadores. Y todo lo bueno que haces es solo la forma para obtener las cosas que quieres de Él, de Dios. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios. Y si no reciben estas cosas, se molestan mucho. Pero los cristianos que creen en el Evangelio obedecen a Dios solo para recibir a Dios. Para parecerse a Él, para amarlo, para conocerlo, para deleitarse en Él. Lo más sorprendente del final de esta parábola es cómo termina. Fíjense cómo concluye esta parábola. El hermano menor, el derrochador de todo, el amante de las prostitutas, el pecador escandaloso, es quien recibe salvación en la gracia del Padre que lo invita al banquete. Y el hermano mayor, el perfectamente moral, se queda fuera. El amante de las prostitutas es salvo y el hombre de rectitud moral está perdido. Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero en realidad lo que Jesús nos muestra en esta parábola es que Dios quiere gente nueva.
si a nuestras iglesias solo llega gente buena, definitivamente algo estamos haciendo muy, muy mal. Definitivamente nuestro mensaje no es el mismo de Jesús. ¿Quién se acercaba a oír a Jesús mientras Él hablaba? ¿Los pecadores? Este es el lugar donde nosotros como pecadores debemos estar, redimidos por Cristo. Y este es el lugar donde cualquier pecador debiese estar. Si nos estamos llenando de gente buena, sin lugar a duda tenemos que pedir perdón por nuestra justicia, por tratar de ganarnos el cielo por nuestras obras. Nos encanta descifrar rápidamente quiénes son los buenos y los malos de la historia, de la película. Pero en esta historia, ambos están perdidos. Pensamos que la forma de ser salvos es arrepentirnos de nuestros malos actos. Sí, debemos arrepentirnos de las cosas que hacemos mal, pero obviamos muchas veces arrepentirnos de la razón por la cual hacemos buenos actos, que muchas veces son egoístas. ¿Recuerdas que al inicio dijimos de que la clave de la historia se encontraba en el prólogo? Para finalizar, vamos a ir al inicio del capítulo 15. Y allí veremos quiénes eran los que estaban escuchando esta parábola de Jesús. Capítulo 15, versículo 1 al 2. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Estos dos simples versículos, que son el prólogo de nuestra parábola, nos muestran algo que nos va a ayudar a entender todo lo demás que viene. Por un lado tenemos los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama, un grupo allá. Y por otro lado tenemos a los fariseos y a los maestros de la ley, dos grupos claramente opuestos. ¿Opuestos? Los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama son como el hermano menor, que se van y viven como quieren. Los fariseos y los maestros de la ley son como el hermano mayor, que se quedan, obedecen y son muy buenos. Estas dos formas muchas veces trazan nuestra vida y nuestro comportamiento por completo. Una en la forma del autodescubrimiento, otra en la forma de la rectitud moral. Las personas del autodescubrimiento dicen: voy a vivir como yo quiera, como me convenga, yo determinaré lo que es bueno y lo que es malo. Voy a ser yo mismo. Ahí tenemos a aquellos que dicen: busca dentro de ti, tu verdadero yo te guiará. Básicamente cualquier película de Disney. Por otro lado, las personas de la rectitud moral dicen: voy a ser bueno, lo intentaré con todo, obedeceré el código moral. ¿Qué dirán los demás si me comporto de mala manera? Ambos grupos dicen que su forma es la forma correcta de vivir en esta vida. Pero Jesús dice: ambos se equivocan. Ambos están perdidos. Ambos están lejos del hogar. El Evangelio de Jesucristo no es moralidad, no es inmoralidad, no es religión vacía, ni falta de esta, y ni siquiera está al medio. Es algo completamente diferente. Jesús, con este final abrupto, quiere que nos veamos en esta historia. Quiere que volvamos al hogar. Y para esto necesitamos al menos 3 cosas. Lo primero que necesitamos es el amor inicial del Padre. El Padre es quien sale al encuentro. Va con el primer hijo, lo besa y lo hace entrar, lo invita a entrar. Va con el segundo hijo, le ruega que entre. En resumen, nunca buscarás a Dios a menos que Él te busque a ti. La segunda cosa, tenemos que aprender a arrepentirnos más que solo de nuestros pecados. El hijo menor tiene mucho de qué arrepentirse, podemos decir. Si ahí está, es claro. Así es como se arreglan las cosas con Dios. El que se porta mal se tiene que arrepentir. Su pecado es evidente. Pero el hermano mayor, que nunca ha desobedecido al Padre, es el que estaba perdido. El cristiano no solo se arrepiente de lo que ha hecho mal, sino también de lo que ha hecho bien con motivaciones incorrectas. Debemos aprender a no solo arrepentirnos de nuestros pecados, sino también de nuestra justicia. Solo así habremos de transferir
nuestra confianza en nosotros mismos a Jesucristo para nuestra salvación. Y finalmente, debemos ser moldeados y conmovidos por el costo de llevarnos de vuelta a casa. El hermano menor, al volver a casa luego de haber malgastado todo, o sea, volvió con los bolsillos afuera, al ser restituido de vuelta, era nuevamente poseedor de los bienes. Pero ¿quién sería a cargo de lo que esto costaba? En cierto sentido, todos los mantos, el anillo, todo lo que le puso el becerro engordado, todo eso le pertenecía al hermano mayor. Es decir, que cuando el padre reincorporó al hermano menor a la familia, solo pudo hacerlo a costas del hermano mayor. Claro, el hermano mayor no quería, pero el padre lleno de gracia, sí. Y el costo está ahí. No es gratis. Alguien tiene que pagar. Claro, para el hermano menor la restauración fue gratuita, eso es gracia, pero para el hermano mayor tuvo un tremendo costo. Imagínate el costo del padre. Pródigo, 2 puntos. Alguien que desprecia sus bienes. ¿Quién fue el verdadero pródigo en esta historia? ¿Quién dejó todo? ¿Quién despreció sus bienes? El verdadero pródigo en esta historia es el Padre, es Dios, el Dios pródigo, quien estuvo dispuesto a hacerse pobre para entregarnos su riqueza a través de nuestro verdadero hermano mayor. Todos nosotros necesitamos un hermano mayor y el verdadero. Dios no puede volvernos a la familia, adoptarnos, vestirnos a expensas del hermano mayor verdadero. Y aunque el hermano menor de la historia tiene un fariseo como hermano mayor, ten absoluta certeza que nosotros no. Para nosotros hay un verdadero hermano mayor que amó con todo su corazón y obedeció al Padre hasta las últimas consecuencias, no para obtener algo de Él, sino para darnos algo a nosotros. Ya que cuando Él lo tenía todo, mantos, anillos, al final de su vida, lo vemos desnudo en una cruz, despojado de todos sus bienes para hacerte rico a ti y a mí. Ese verdadero hermano mayor nos dice, lo hice por ti. No podían darte un manto o un anillo a menos que yo los pagara. Son míos, pero por mi voluntad te los doy. Jesucristo puso a un mal hermano mayor en la historia para que nosotros quisiéramos al verdadero. En la cruz, Jesús pagó la muerte que en el fondo sabemos que merecíamos y nos llevó a casa a un costo infinito. Uno de los momentos más disfrutados en este mundo, sin lugar a dudas, son las fiestas, son los banquetes. ¿A quién no le gusta estar ahí? Allí recibimos lo que nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras mentes necesitan. Alimento, risas, gratos momentos, momentos de sentirnos escuchados, momentos de hablar. Trata de pensar en el más grande banquete en el que has estado. Trata de recordar, no sé, cuando te casaste, en la licenciatura de tu hijo. Piensa en el banquete más grande que puedas recordar, una cena de Navidad. Quizás hayas disfrutado del becerro más gordo en aquel momento. Pero necesito que hoy consideremos que nada de eso podrá ser comparado con lo que veas después de tu último aliento en esta tierra. Cuando el Padre abra las puertas del cielo y tu verdadero hermano mayor esté en la entrada, invitándote a disfrutar del festín que Él ganó para ti. En aquel lugar, nada de lo que sufrimos acá será más. Ese festín lo podremos disfrutar completamente. Y para terminar, me gustaría leer Isaías 25, del 6 al 9. Isaías 25, del 6 al 9, que dice así. En Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete
para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él, Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Y esa realidad no solo la podemos mirar hacia el futuro, esperando, con una esperanza incierta, que no es esperanza, como hablamos el domingo pasado. La esperanza del cristiano es una certeza, y es una certeza que puede ser vivida ahora, en esta familia de la fe en la que nos encontramos. El Señor nos ha mostrado su amor a través de su Hijo Jesús, a través de la salvación y a través de esta comunidad. Todos los que estamos acá hemos sido objetos del amor de Dios. Que ese sea el motivo y el motor que nos mueva a amar a Dios. Que no busquemos amar a Dios por obtener algo de Él. Que no nos alejemos del Señor cuando Él ha ido a nuestro encuentro. Ya sea que tú te sientas del team de los hermanos menores o del team de los hermanos mayores, cualquiera de los dos lados, recuerda, el Evangelio no es para buenos ni es para malos, sino que es para todo aquel que necesita del Señor. En realidad sí es para malos, pero el bueno se cree bueno, por eso las comillas. En aquel lugar, en aquel banquete, ya no habrá nada más. La enfermedad que tú estás pasando va a quedar atrás. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos has amado, Señor, sin merecerlo. Porque hoy nos abres las mesas, Señor, para comer del pan y beber del vino, Señor, sin ser dignos de ellos, Señor. Y hemos recibido perdón abundante en Cristo Jesús, quien nos amó, Señor, aun cuando nosotros nos dirigíamos en los mismos caminos del hermano menor. Y nos sigue amando cuando ahora procuramos ser como el hermano mayor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos vida, porque en ti encontramos perdón, Señor. Ayúdanos a amarte más, Señor. Cuando nuestros ojos se nublan y no podemos ver tu gloria, Señor. Ayúdanos. Te lo pido todo esto por los méritos de Cristo únicamente. Amén y amén.